Bien. A ver. En la tercera actividad tenemos el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue una persona, un hombre que inventó esta propiedad matemática. Primero la demostró, obviamente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un teorema matemático es algo que se cumple para todos los objetos o geométricos, en este caso, porque estamos hablando de geometría, que cumplen con esa propiedad. En este caso, imagínense, en el año 500 antes de Cristo vivió este señor. Filósofo y matemático griego que contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática, geometría y aritmética. En este caso vamos a basarnos en la parte geométrica y a ver cómo se resuelve aritméticamente, qué quiere decir haciendo el cálculo. El teorema de Pitágoras establece o sirve para encontrar un lado de un triángulo rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, no puedo usar Pitágoras y eso tiene que quedar bien en claro. ¿Está? El triángulo rectángulo era aquel que tenía un ángulo recto. ¿Qué me dice? Primero tengo que saber lo siguiente. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado o el cuadrado de la hipotenusa o el área que se forma con un cuadrado de lado largo de la hipotenusa, y es lo que quiere demostrar acá. Área, va a ser igual a la suma de los cuadrados que se forman con los catetos. Primero tengo que saber quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos, porque si no, no voy a saber aplicar el teorema. La hipotenusa es el lado más largo. Si yo visualmente no puedo ver, y para no usar una regla porque es una figura impresa, que a lo mejor se achicó la imagen, se agrandó, si yo no puedo saber cuánto mide con la regla, otra forma de saber es aquel lado que está enfrentado al ángulo recto, es decir, que está al frente del ángulo recto. El ángulo recto es el ángulo de 90 grados. No se ve con la lapicera. Si yo tengo el ángulo de 90 grados acá, la hipotenusa va a ser la que está al frente. Y los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados. Se llaman catetos en general, pueden ser iguales, entonces sería un triángulo rectángulo isósceles porque tiene dos lados igual y la hipotenusa va a ser más larga. Pueden ser distintos y sería un triángulo escaleno rectángulo. ¿Estamos? Eso es lo principal, identificar quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos para poder usar el teorema. Si unió a alguien. Sí. ¿Quién se unió? Santi. Hola, Santi. Hola, ¿cómo para hablar? Ya te escuchamos. ¿Ya te me escucharon? Ah, claro. Sí. Santi, pon en mudo. Bueno. Me gustaría verles las caras, así cuando yo digo me entienden, al menos me hacen así. Profe, estoy en la computadora y no tengo cámara. Bueno, estás perdonado, pero el resto está usando celulares. Directamente le decimos que sí y listo. Pero si todos activan el micrófono, interrumpen. Lautarito. Solo lo activamos cuando entendamos. Bueno, Cámara acá. Santi, estábamos en lo siguiente. ¿Qué necesito saber para aplicar el teorema de Pitágoras? Primero tengo que identificar quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. Ajá. Para poder usar la fórmula. El día que tengamos una evaluación a ustedes, como pasó con el área y con el perímetro, pueden tener las fórmulas. Van a poder tener el teorema de Pitágoras. El tema es que si no saben identificar quién es quién, no van a poder usarlo. El tema es que vos no en la clase. ¿Qué?
El tema es que volvamos a las clases. Volvamos a la clase. Pone mudo. Ya quiero volver a las clases yo. Entonces decía que la hipotenusa es el lado mayor que está enfrentado al ángulo recto. Es el que está al frente del ángulo recto. Esa va a ser la hipotenusa. Y los catetos van a ser los lados que forman el ángulo recto. Entonces, una vez que identificamos quién es quién, vamos a ver qué dice Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, condición indispensable. Si no hay triángulo rectángulo, no se puede usar Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos, es decir, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Y las primeras unidades que usó Pitágoras, en donde se da cuenta de esto, es 3, 4 y 5, que eso se llama la tríada pitagórica. Y es lo que hace acá. Con esto descubrió Pitágoras esta regularidad. Después lo probó para todos los triángulos rectángulos, no lo fue probando, sino buscó matemáticamente de comprobarlo. ¿Qué dice? Que si yo tengo un cateto de lado 3, un cateto de lado 4 y la hipotenusa es de 5. ¿Qué hizo él? Formó cuadrados. Es decir, hizo un cuadrado de 5 unidades de lado, formó otro de 4 unidades de lado y formó otro de 3 unidades de lado. Es decir, ese cateto al cuadrado quiere decir que formo un cuadrado de longitud de ese cateto. ¿Y qué es el cateto al cuadrado? Es el área de un cuadrado, porque ¿cómo sacábamos el área de un cuadrado? Base por altura. En este caso, como es un cuadrado, la base y la altura son iguales, porque todos los lados de un cuadrado miden lo mismo. Entonces, si tengo, en este caso, 3 por 3, es lo mismo que tenga 3 al cuadrado. Es el área de un cuadrado. ¿Y qué hizo? Este da 16, es decir, tengo 16 cuadraditos en total. Acá tengo 9 y acá tengo 25. Y si yo sumo 9 más 16 da 25. ¿Qué quiere decir? Que la suma de las dos áreas de los catetos, que forman los cuadrados conformados por los catetos, da igual al cuadrado grande formado por la hipotenusa. ¿Está? Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Eso es el teorema de Pitágoras. Quiero que vayan a ver este ejemplo. Este ejemplo está en la segunda hoja, abajo. ¿Cuál? El ejemplo de la escalera apoyada en la pared. Ah, Este. Dice, una escalera de 2 hojas abiertas llega hasta 2,5 metros de altura. Esta tiene la ventaja de poder articularla formando una escalera de una hoja. Es decir, la cierro y forma una escalera simple. Por supuesto, de mayor longitud. Teniendo en cuenta la información de la figura, respondemos las siguientes preguntas. Entonces, la escalera así está abierta, pero también se puede extender y hacer una escalera simple. Y acá hace los dibujitos. Primero tengo la escalera abierta.
Pero este triángulo con la escalera abierta no es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué hace? Le traza la altura y entonces ese triángulo que se formó sí es rectángulo. ¿Qué sabe de ese triángulo? Sabe que el alto de la escalera, es decir, el cateto vertical o la altura, mide 2,5. Y después dice que la abertura total mide 2,20. Por lo tanto, este pedacito es la mitad de 2,20. Entonces va a medir 1,10. Entonces va a tener un triángulo donde tiene estoy haciendo el dibujito. Está abajo, donde tiene un cateto, acá estaría el ángulo recto, y estaría faltando averiguar quién. ¿Cómo se llama este? Hipotenusa. La hipotenusa. Bien. Entonces, si miran en la fotocopia, está ahí abajo el dibujito que hicieron. Y esa hipotenusa en el problema, ¿quién es? Es una hoja de la escalera. Por lo tanto, si encontramos esta hoja va a ser igual. Y podemos encontrar el largo total de la... ¿Me está escribiendo alguien? ¿Yo cómo hago con Como en clase. No, es que alguien de acá me dice si ya creé la sala. No. ¿Quién se puso el nombre? No. ¿Qué nombre? No. Así se pusieron. Circulando y el mismo, el mismo. Este nombre. ¿Quién más se unió? Pablito se unió, pero hace mucho. Va, hace no sé cuánto. Pablo y ahora... Yo me uní de vuelta porque se me apagó el teléfono. Lichi. Sí. Bien. Juliana Zapata está en la reunión. No. Se acaba de unir, creo. Porque ¿pueden decirme quién se unió? Creo que se unió la Juli Zapata. Juliana, ¿sos vos? No. Ay, Se cabrón, bote. me para. ¿Quién? Ah. No se unió a nadie, creo. Sí, hay alguien más a lo último.